Hola, ¿qué tal amigos? Hoy realizaremos un ejercicio típico de balance de reacciones óxido-reducción. Vamos a aplicar el método del ion-electrón en la reacción del dicromato de potasio con el oxalato de sodio. En medio ácido me va a generar dióxido de carbono, sulfato de cromo, sulfato de sodio, sulfato de potasio y agua. Y además vamos a aplicar las ecuaciones de los gases ideales, ya que nos piden cuántos litros de CO2 con temperatura de 26 grados centígrados y presión de 1520 milímetros de mercurio se pueden obtener si 25 gramos de oxalato sódico nos dan la masa de oxalato, y a partir de esta masa vamos a determinar los moles. Esos moles que reaccionan con excesos de reactivos. Bien amigos, lo primero que vamos a realizar entonces es balancear esta reacción por el método del ion-electrón. Vamos a averiguar cuál fue el compuesto que se redujo y cuál fue el compuesto que se oxidó. El dicromato en su forma iónica Cr2O7 2-, como vemos que este ion tiene carga -2, en la ecuación colocamos que es igual a -2. El oxígeno siempre su estado de oxidación es -2, y -2 por 7 son -14. Y X llamaremos al compuesto que queremos conocer, que es el cromo, y 2 por X serían 2X. De aquí, despejando X, va a ser igual a 14 menos 2 dividido entre 2. 12 entre 2 son 6, es decir que el estado de oxidación del cromo es 6. De 6 pasó a 3 más, es decir que se redujo, porque aquí tenemos el sulfato de cromo, este 3 es del cromo, como vemos aquí, se intercambiaron las valencias, este 3 es del cromo y el 2 es del sulfato, entonces su estado de oxidación es 3, de 6 pasó a 3, quiere decir que este fue el compuesto que se redujo, perdón, aquí el dicromato, este fue el compuesto que se redujo, y por ende si este se redujo, con el que reaccionó fue el que se oxidó, el oxalato. Vamos a averiguar cuál fue aquí el estado de oxidación del carbono. Tenemos entonces que para el oxalato, en su forma iónica 2-, decimos que es igual a -2 por la carga del ion. El estado de oxidación del oxígeno siempre es -2, -2 por 4, -8. Y X es el que queremos conocer. 2 por X, 2X. De aquí, despejando X, me va a dar 8 menos 2 dividido entre 2. X va a ser igual entonces a +3. Y de +3 vamos a ver a cuánto pasó. Vemos aquí que tenemos dióxido de carbono, que es el otro compuesto, CO2. Este es un compuesto completamente neutro, es decir que es igual a 0, ya que su estado de oxidación es 0 porque está neutro. Y el estado de oxidación del oxígeno es -2 y X es el que queremos conocer. Entonces tenemos -4 y X. De aquí tenemos entonces que su estado de oxidación es +4. Entonces vemos aquí que para el carbono tenía de +3 pasó a +4. Quiere decir que fue el que se oxidó. Y el cromo pasó de +6 a +3. Fue el que se redujo. Entonces vamos a realizar el siguiente paso, que es las semireacciones. Recuerden que usamos el método del ion-electrón y aquí vamos a aplicar las semireacciones de reducción y de oxidación. Para el dicromato, la semireacción
de reducción, tenemos el dicromato en forma iónica. Vemos que pasó a cromo 3+. Vamos entonces a balancear. Tenemos 7 oxígenos por aquí. Recuerden que esto es en medio acuoso, tiene que llevar agua. 7 oxígenos por aquí. A esta agua le colocamos 7 para que me iguale la cantidad de oxígenos en ambas partes. Ahora tenemos 14 hidrógenos. Vamos a agregarle 14 hidrógenos. Tenemos 2 cromos de este lado, multiplicando por 2, y vamos a ver cuánto fue el número de electrones transferidos. Si estaba en 6 y me bajó a 3, vamos a restar 6 menos 3, fueron 3 electrones transferidos, pero tenemos aquí 2 cromos, quiere decir que lo vamos a multiplicar por 2. Entonces 3 por 2 son 6 electrones transferidos en total. Recuerden que en la semirreacción de reducción los electrones van del lado izquierdo, como vemos aquí, y en la semirreacción de oxidación van en el lado derecho. Ahora vamos con el oxalato. Tenemos C2 en su forma iónica, C2O4, 2 menos, pasó a CO2, que es su oxidación. Entonces, si estaba en oxalato y pasó a CO2, recuerden que esto es en medio acuoso, lleva agua. Y vamos a balancear. Entonces tenemos por aquí tenemos 2 carbonos, tenemos que colocarle 2 para que me queden igual los carbonos. 2 carbonos. Tenemos por aquí 4 oxígenos. Tenemos aquí entonces 2 hidrógenos. Vamos a agregarle aquí una molécula de agua para que me queden 2 hidrógenos y 2 hidrógenos. Entonces vamos ahora a balancear los oxígenos. Tenemos 4 oxígenos y 1 son 5. Tenemos 2 por 2, 4 oxígenos y 1 son 5. Ya tenemos la semirreacción de oxidación balanceada. Pero ahora me faltan los electrones. Vemos que cuando estaba en oxalato, el estado de oxidación del carbono era 3. Entonces 4 menos 3, y cuando estaba en el CO2 es más 4. Entonces 4 menos 3 fue un electrón transferido. Pero como tenemos aquí 2 CO2, quiere decir que se transfirieron 2. Entonces colocamos 2 electrones. Y bien, desarrollando eso, vamos ahora a simplificar las cargas. Un número que multiplicado por 2 electrones, me cancele estos 6. Serían entonces 3. Porque 3 por 2 son 6 y me va a cancelar esta carga con esta carga que tenemos arriba. Y ya desarrollando esta ecuación, tanto de oxidación como de reducción, el cromo me va a quedar igual. El dicromato va a quedar igual. Más el oxalato, tengo 3 que multiplica al oxalato. Más los 14 hidrógenos de arriba. Más los 3 H2O. Este 3 multiplica el agua. Tenemos de este lado 2 cromos. Tenemos 6. Este 3 que multiplica al 2 serían 6 CO2. Más tenemos 7 agua, más 3 por 1 son 3 agua, sería 3 más 7 son 10 agua en total. Bien, entonces ya simplificando de ambas partes,
estos 3 se simplifican con estos 10. Entonces, ya resumida la ecuación, va a quedar, el dicromato va a quedar igual, más los 3 oxalatos, más los 14 hidrógenos, me van a producir 2 cromo, 3 más, los 6 CO2, más los 7 H2O. Estos 3 se simplificaron y me quedaron 7. 10 menos 3 son 7, me quedaron 7. Entonces ya tenemos la reacción de óxido-reducción balanceada. Ahora vamos a resolver el segundo problema. ¿Cuántos litros de CO2 nos dan la temperatura y nos dan la presión, y además nos dan los gramos de oxalato sódico? En el cual vamos a aplicar la ecuación de gases ideales, P por B igual a nRT, y vamos a trabajar con la constante 0.082 atmósferas por litro sobre mol por Kelvin. Recuerden entonces que si trabajamos con esta constante tendremos que llevar la temperatura, la presión a las unidades en las que está la constante. Empezamos con la temperatura. Tenemos 26 grados, lo sumamos a 273 para que me dé Kelvin. Esto me da 299 Kelvin. 26 más 273. Ahora vamos con la presión. Tengo 1520 milímetros de mercurio. Una atmósfera equivale a 760 milímetros de mercurio. 1520 dividido entre 760 son 2 atmósferas. Y ahora vamos a calcular lo que son los moles. Me dicen que tengo 25 gramos de oxalato sódico, pero me piden los litros de CO2. Es decir, que tengo que hallar los moles de CO2. Pero primero vamos a hallar los moles de oxalato sódico. El peso molecular del oxalato sódico es igual a 134 gramos sobre mol. Y bien, ya teniendo entonces el peso molecular, vamos a calcular los moles. Moles de oxalato sódico. La fórmula de moles es masa sobre peso molecular. La masa, que son 25 gramos, entre el peso molecular 134 gramos sobre mol. Esto me da 0.1866. Ahora vemos que la relación que hay entre el oxalato y el CO2 es de 3 a 6. Tengo 3 moles de oxalato con 6 moles de CO2. A 6 moles. Y tengo 0.1866 moles de oxalato. ¿Cuánto van a ser los moles de CO2? Moles de CO2 van a ser igual entonces a 0.1866 multiplicado por 6 y dividido entre 3. 0.1866 multiplicado por 6 dividido entre 3 me da 0.3732.
moles de CO2. Entonces, ya teniendo los moles de CO2 de la ecuación de gases ideales, vamos a despejar volumen de CO2. Entonces, el volumen va a ser igual a N, que son los moles, por la constante, por la temperatura, dividido entre la presión. Moles 0.3732 multiplicado por la constante 0.082 por la temperatura en Kelvin, que me dio 299, dividido entre 2, que es la presión. Y ahora, resolviendo esto, 0.3732 por 0.082 por 299 entre 2 da 4.5 litros. El volumen lo vamos a colocar por aquí. Volumen va a ser igual entonces a 4.57 litros. Bien, amigos, espero que hayan entendido. Cualquier duda me dejan sus comentarios abajo. No olviden darle like al video y suscribirse al canal para ver más problemas de esto. Muchas gracias por su atención.